Está en su casa. Gracias, Rafita. De cazador a casado, así. De cazador a casado. Cuando hablamos de cazador a casado, nos estamos refiriendo de la vida de Pablo, porque de Saulo. Acuérdese bien que, haciendo recapitulado, ¿se acuerda usted que Pablo iba rumbo a Damasco, verdad? Y en el mensaje anterior vimos que iba rumbo a Damasco persiguiendo a los cristianos, y es ahí donde sale a la escena Dios para decirle: Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? Y es ahí donde Saulo cae y queda como ciego. O sea, los ojos estaban abiertos, lo que pasa es que no podía ver, porque la misma Biblia dice que cuando Ananías ora, dice que se le cayeron como escamas, ¿verdad? Entonces tuvieron que orar por Saulo para que volviera a ver. Entonces, después de ser un gran perseguidor, después de asolar a la iglesia, conseguir cartas, ahora él es perseguido. Por eso es que el tema es de cazador a casado, pero del término cazar así, la gente agarrar, no cazar del matrimonio. Entonces, hermano, para iniciar, dice el versículo 15, 9:15, dice: el Señor le dijo a Ananías, ¿verdad? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Muy bien. Ya ve usted aquí que Pablo aquí, Dios lo escogió ¿para qué, hermano? Para llevar ¿qué? Su nombre ante gentiles. Lo escogió para que anunciara las buenas nuevas a las personas. Pero mire, aquí hay algo bien importante, hermano. Todos, hermano, tenemos propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos propósito en la vida, ¿verdad? Desde el momento que usted nació, vino con propósito. Desde el momento que Dios lo envió a la tierra, vino con propósito. Porque aquí dice: y instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. Yo haría una pregunta aquí. ¿Cuántos creen que Dios los ha escogido, hermano? Una vez más pregunto: ¿cuántos creen que Dios los ha escogido? Ok, esa sería la primera pregunta. En consecuencia, haría otra pregunta. ¿Cuántos creen que son instrumentos de Dios? Vuelvo a hacer la pregunta más fuerte. ¿Cuántos creen, de los que están aquí y de los que están escuchando, creen que son instrumentos de Dios? Muy bien. Ahora, Dios te escogió para ser un instrumento. Segundo, ¿cuántos creen que en el evangelio se padece, hermano? Acuérdese, porque dice que lo escogí, le habla a Ananías, lo escogí para ser un predicador. Y luego le dice: es instrumento mío. Y Ananías le dice: pero ¿sabes quién es ese hombre? Sí, sé que es un matón, sé que es un capo, sé que es un hombre preparado. Sabía que Pablo, hermano, si Pablo era conocimiento de la ley, lo sabía, y era ciudadano, que él se podía defender. Segundo, y luego Ananías le dice, al Señor le dice: y le mostraré cuánto se padece. O sea que en el evangelio
de Cristo se padece, amén o no amén. ¿Se padece? Ok. Entonces yo les dije, ¿cuántos creían que eran instrumentos de Dios? Amén. Muy bien. Un ejemplo. Hablando como ministerio, ¿verdad? Aquí en la iglesia tenemos los músicos. ¿Usted cree que son instrumentos de Dios? Amén, amén o no amén. ¿Verdad? Sí. Miren la primera parte. Tenemos maestras o maestros. ¿Cree que son instrumentos de Dios? Amén o no amén. Tenemos guardadores. ¿Cree que son instrumentos de Dios? Y así sucesivamente yo mencionaría los departamentos. ¿Sí? Ahora, ya Dios te escogió como instrumento. Fíjese. Y cuando Dios llama, y esto es lo que me agrada de Dios, mire pues, cuando Dios llama, hermano, Dios llama a gente preparada, estudiada, tanto como académicamente, tanto como, por decirlo así, elocuencia. Usted sabe que a veces hay gente que Dios llama. Saúl era un hombre preparado, ¿verdad? Sabía exponer, sabía la ley. Y si vamos a la iglesia, un ejemplo aquí, como ministerio, bueno, quizás podrá haber hermanos que no puedan leer mucho, hermano. Amén. Pero usted no debe sentirse menos. Es que, hermano, yo no sé leer. Hermano, es que yo no sé leer, no sé expresarme con elocuencia. Pero a todo eso puede ver que un hermano pasa y empieza a leer una cita bíblica y quizás batalle para leer, o nosotros en la ortografía. Quizás ni sabemos dónde lleve punto y coma, ¿verdad? Yo tuve que aprender un poco. Fui a la escuela, pero pues usted sabe, cuando va a la escuela se le olvida. Usted sabe que entonces al escribir algo hay un punto y coma, un punto donde parar y un signo de interrogación, como se hace en la lectura, que algunos que ni sabemos, algunos que quizás cuando escriben son puros ganchos y lo lees, pero dice, ¿qué dice acá? Si esto es como un tendedero de ropa, ¿no? Pero a todo eso eres instrumento de Dios. O sea, que Dios no ve que si sabes escribir o no. Dios ve tu corazón, que si estás dispuesto a servirle a Él. Entonces, ya hablé de la gente, ¿verdad? Que a veces, o quizás el que está preparado, se sabe expresar bien. Porque cuando usted estudia cursos de bíblicos, porque te enseñan cómo hablar, la homilética, la hermenéutica, el arte de interpretar la Biblia, y te enseñan cómo leer un texto, partirlo en 3 partes y ponerlo un título, subtítulo y punto 1, punto 2. Y el que sabe, el que ha estudiado, dice, bueno, la hermana o el hermano solo predicó de Apocalipsis se fue a Génesis, de Génesis se fue a Mateo, y de Mateo volvió con Pablo, y con Pablo se fue con Aarón. Entonces el que ha estudiado, el que tiene el ego muy elevado, dice, yo ni le entendí ese hermano. ¿Quién vive, hermano? A su nombre. Pero el que ha estudiado un poco va en la línea, no se sale. Y si se sale rápido, se vuelve a meter a la línea. Entonces, para que vean las dos diferencias del preparado y el que a veces no está, por decirlo así. Pero ¿sabes qué? Y Dios no anda buscando gente preparada. Dios anda buscando gente que esté dispuesta a servirle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pablo era un preparado. Entonces, por eso entré a esto, para que usted vea que usted, Dios lo ha llamado para servir en la área que esté, hermano.
Ahora, ya de usted depende si se quiere preparar, ¿no? Usted depende si quiere leer la Biblia. Ya Dios lo llamó. Ya Dios le dijo, yo te llamo y te he escogido y te voy a preparar. Pero ¿de quién depende, hermano, la búsqueda? De uno, ¿verdad? Para que vea, espero que me haya entendido la forma como Dios llama. Entonces, quizás Dios y estudiar no es malo, estudie. Prepárese si puede, ¿verdad? Los jóvenes que sean doctores, que sean abogados, que agarren una maestría y todo eso. Y que al rato, hermano, tengamos doctores en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Que al rato tengamos abogados en la iglesia. Que al rato tengamos gente de elocuencia, pero gente temerosa de Dios. ¿Lo cree conmigo? Yo lo creo. Entonces, pero ahora usted dirá, pastor, pero yo no he estudiado. Pero mire, estamos en la mejor universidad, en la escuela del Rey de Reyes, Señor de Señores. Sí, estamos en la mejor universidad de Dios. Y en la mejor universidad de la vida de Dios, que Él nos va enseñando a cada día. Por eso el capítulo 9, versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia ¿qué? De los gentiles y de qué? Y de reyes. Era gente de un rango cultural. Por eso Dios lo preparó, por decirlo así, a Saulo desde antes, hermano. Y usted lo va a ver con la Biblia. Cuando Saulo dice, desde antes Dios, Pablo, me escogió desde el vientre de mi madre. Mire, ahí está. ¿Dios escoge o no escoge? Ahí está. Si usted darse cuenta, Dios lo ha escogido a usted, a su nombre. Le da un aplauso a Él. Fíjese, Dios lo ha escogido a usted desde antes. Si era un matón, una matona, un expandillero, una expandillera, un exdrogadicto, Dios dijo, a esta mujer o a este hombre lo levanto, porque lo voy a usar, es un instrumento para mí. Sí, fíjese, ese es el amor de Dios. Ahora, fíjese, era tanto que Pablo estaba tan preparado, era tanto que cuando viene, para mantenerlo en la humildad, porque hermano, hay que ser sincero. Si algo padece el ser humano, vuelvo aquí, cuando ya se ha preparado, por decirlo así, en conocimiento, como que tiende a subirse a las nubes, ¿eh? ¿Quién vive? Bueno, usted dirá, pastor, pero yo no. Pues sí, hermano, porque quizás nosotros no tenemos un título, ¿verdad? O sea, cuando ya el ser humano ha sacado un título, ya como que dice, no, esta iglesia como que aquí no me gusta, hermano. Aquí hay puro latino, no. ¿Se le va a qué? ¿Quieres saber por qué? Ahí va. Pablo, yo en ningún momento, bueno, hasta ahorita no lo he leído, no sé si usted lo ha leído, pues dígame, ¿verdad? Para aprender un poco también. Si Pablo era preparado, cuando viene a Cristo, ¿qué se le da a Pablo? Un aguijón, ¿verdad? ¿Lo ha leído? ¿Para qué era el aguijón? ¿Para qué? Ahí está. Dios mismo ahí lo dice. Pues no vamos a ir allá, pero solo es un poco para entrar. Dice, y Dios me puso un aguijón para que no me ahí está. Sería bueno, ¿no? Que le oráramos a Dios para los que en el Señor. Póngale un aguijoncito. Pero pues como aquí no hay ni un altivo, ¿verdad? Dale un aplauso al que vive, hermano. Eso no. Déselo fuerte, ¿verdad? Entonces, ahora, Pablo era tanto, hermano, que posiblemente era su vista, porque más allá lo dice, dijo, si ustedes posiblemente se sacan sus ojos para ponérmelo a mí, posiblemente, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se le dio? Para que fuera humilde, hermano, por eso le digo. O sea, a veces llega el ser humano, hermano, yo siempre he dicho, yo deseo
que los jóvenes estudien, pero que se mantengan en la humildad, hermano. ¿Verdad? Que se mantengan. ¿Se puede o no se puede? Pues el pastor, pues qué joven soy yo un cuarentón. Bueno, pues. Pero sí se puede. Ahora, lo mismo que si usted va a un instituto bíblico, porque bueno, en realidad se aprende un poco. Y hay gente que va al instituto bíblico ya el primer trimestre y anda preguntando, ¿sabe qué significa ahí? Dice el hermanito que no ha ido. Yo ni sé, hermano. No dice así, mira lo que dijo el pastor. No era así, dice así. Porque ya estudió el ABC, hasta en inglés hable. El ABC del instituto bíblico cuando si apenas va empezando. ¿Pero por qué? ¿Ya empezó qué? A orgullecerse. Entonces Pablo le dice, estás preparado, pero te voy a poner un aguijón. Y Pablo sufría, hermano, Pablo sufría. ¿Y sabe qué es un aguijón? Como algo que pica, hermano. Yo no sé si usted, un ejemplo, yo no sé si usted ha andado, todos usamos zapatos, ¿verdad? ¿A cuántos se les ha metido una piedrita en el zapato? ¿Duele o no duele? Hermano, yo se me ha metido. Y ando a veces caminando, ¡ay! Uno va a ir y no que esté jugando, no, es por lo que le está estorbando. O sea, Pablo, él estaba preparado, pero ¿qué dice Dios? Lo voy a tumbar, no sé si fue caballo, mula o camello, no sé, pero habla del orgullo. Le voy a bajar de su orgullo y le voy a, ahora, después de ser un perseguidor, a él lo van a andar cazando. Después de que ser un hombre prepotente, porque él creía que estaba bien, ahora a él lo van a arrastrar. Para que vea usted, hermano. Lea el versículo, el tiempo ojalá me alcance. Lea el versículo 16, por favor. Dice, empezamos en el 15, ¿verdad? A ver si empezamos en el 15 para no. Sí, ahora lea el 16, mire lo que dice. Porque yo le mostraré, ahí está. Porque yo le mostraré, ¿qué dice ahí? Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire, cuánto es necesario. La pregunta aquí. Usted ya le dije al principio, le hablé 3 puntitos. Escogió Dios. Y ahora, ¿está padeciendo por el evangelio, hermano? Esa es la pregunta. Porque, como dije hace algunos días pasados, hay gente que se la lleva suave en el cristianismo. No evangeliza, no da testimonio, no predica. En el trabajo no saben si es hermana o hermano. Más bien, no se da ni cuenta al vecino que usted viene a la iglesia. Por su vocabulario, cómo habla cuando le ganan el parqueadero. No hablando de usted, de otras personas, ¿verdad? Hablando feo, sí, y gritándose. No, hermano, no. O sea, ese no es padecer. Ahora, vamos a ver pues. Lea, por favor, sáltese hasta el 20:22, 9:20, para ir avanzando. Ahí está, capítulo 9, versículo 20. Enseguida, y 22 dice, está ahí, ¿verdad? ¿Qué hacía? Mire, Pablo, hermano, Pablo recién convertido, solo estuvo unos días en la casa de Ananías. ¿Cuántos días fueron? 3, ¿no? Bueno, ahí lo dice. Y mire, se levanta, fíjese cómo dice. Y el 20, y enseguida, ¿qué hacía Pablo, hermano? Predicaba a Cristo en las sinagogas. Y ahora sí, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, versículo 22. Pero Saulo, mucho más que hacía Saulo, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era ¿qué? O sea, mire, Saulo recién convertido, bueno, en sí pasaron días. ¿Qué hizo Saulo? Ya Pablo. ¿Empezó qué?
Pero Dios le advirtió y le dijo, vas a padecer por mi nombre. ¿Y cuál era? ¿Qué es lo que predicaba Pablo? Mira, el mensaje de Pablo, él decía, este es el Hijo de Dios. Y que para los judíos eso era una blasfemia. Ahí lo dice, el versículo, creo que es el 20 dice, enseguida predicaba a Cristo. Mire la predicación de Pablo en la sinagoga diciendo que este era ¿qué? El Hijo de Dios. O sea, diciendo, porque para los judíos, si alguien se nombraba que era hijo de Dios, era una blasfemia. Y entonces los judíos empezaron, hermano, a enojarse. Incluso Juan 5:17, a ver, hermano, y 18, mira lo que dice ahí. Por eso es que los judíos se enojaron. Y aquí en Juan capítulo 5, versículo 17, el mismo Jesús dice así, 5:17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora ¿qué? Obra y yo obro. Mi Padre, diciendo, mi Padre para los judíos era una blasfemia. Era una mentira y por eso ellos se enojaban. Y versículo 18 dice, 5:18, mi hijo, sí tiene, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? Y yo creo que se nos trabó ahí, ¿verdad? A ver, hijo, ¿no hizo cambio? Sí, 5:18. No, está el 17. Ok, ay, gracias, hermano. Dice, entonces, por tanto, fíjese que Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, lo que Pablo predicaba, ¿verdad? Y hoy lo que estamos predicando nosotros, no me lo cambie, mija, ahí déjale. ¿Qué es lo que predicamos? Que en Cristo hay ¿qué? ¿Y quién es Cristo? El Hijo de Dios enviado al mundo a salvar a la humanidad. El mismo mensaje hoy se está predicando. Denle el aplauso al que vive, hermano, fuerte. Ahí está. Pablo empezó a hablar y decir, es el Hijo de Dios, el que ustedes crucificaron, el que ustedes rechazaron. Y ahí Cristo les habla a los judíos, le dice, yo y mi Padre. Y luego dice, entonces por tanto, y dice, más procuraban los judíos. ¿Qué querían hacerle Jesús, hermano? Fíjese, matarle. Porque para ellos era una blasfemia. Autonombrarse hijo de Dios. Y más decir, yo soy la salvación de este mundo. Yo he venido a salvar al mundo. O sea, era algo horrible para ellos. Entonces, dice, procuraban matarle porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba, ¿qué? Dios, y haciéndose igual. Hermano, esto era lo mismo que Pablo empezó a predicar. Cristo lo predicó. Y ahora la iglesia de este siglo XXI está predicando a Cristo. De que Cristo es la solución para el mundo. De que Cristo, hermano, puede perdonar pecados. Claro. ¿Y cómo nos ven los de allá afuera? Como locos. ¿Sí o no? Tú vas a la iglesia, eres fanático. Solo veo una vez al mes y con esa la tienes hecha. Y nosotros presentamos a Cristo como el Salvador del mundo. Y la gente se enoja. No, que no solo Cristo, hay otros caminos. No, el único camino es Cristo, aleluya. Y no hay otro intermediario entre el hombre, es Cristo solamente. Y aunque allá te digan loco, loca, nosotros predicamos a Cristo. Cristo es la respuesta para este mundo que se está destruyendo en pecado. Entonces entendimos, ¿verdad?, la forma como Pablo predicaba. Y decía, este es el Hijo de Dios, al que yo hoy les predico. Y para ellos, y ahora vamos a ver el padecimiento. Y también, incluso, a ver, hermanito, ¿qué dice Mateo 26:63? Incluso uno de sus hermanos de Jesús, bueno, más bien dicho, no creían. Y ahí dice Mateo 26:63 al 65. Y fue eso lo que los judíos empezaron a enojar, a molestar. Pero Pablo seguía predicando.
Dice así, Mateo 26, 63 dice: mas Jesús callaba respondiendo. Al pontífice le dijo: te juro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo. Fíjese, ¿el hijo qué? O sea, el que lo estaba interrogando, no digas eso, por favor, porque eso es una blasfemia. Para los judíos es algo reprochable, te van a crucificar. ¿Y qué sigue diciendo? 64. Y Jesús le dijo, fíjese lo que dice. Jesús le dijo: tú lo has dicho, ¿verdad? Y aún os digo que desde ahora habéis de ver el Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. 65. Hasta el último. Dice: entonces el pontífice, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos diciendo: blasfemado. Diciendo: blasfemado has. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí, ahora habéis oído que blasfemia. Entonces, ¿cómo miraban, hermano? ¿Entendió por qué? Ahora sí, por eso quise llevarlo a estas dos citas. ¿Por qué los judíos rechazaron a Cristo? ¿Y por qué los judíos estaban ahora rechazando a Pablo? Porque se hacía, Jesús dijo: yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, enviado del cielo. Hombre, ¿cómo? Tú estás loco. Pablo, Cristo trata con él y ahora, recién convertido, pasado unos días, empieza a predicar a Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros recién convertidos no predicamos una religión, predicamos a Cristo, el que nos cambió, el que nos transformó, el que libertó, el que rompió nuestras cadenas. Déselo fuerte el que vive. Bueno, es lo que le digo. Ahora, cuando usted predica, la gente se incomoda. Cristo predicó, incomodó a los judíos. Amén o no amén. Pablo predicó, incomodó a los judíos, ¿sí o no? ¿Usted predica, incomoda a los inconversos o no? Por eso le digo, o sea, si usted no predica, hermano, pues ¿a quién va a incomodar? Pues ni al perro, fíjese, porque el perro no entiende el idioma. Entonces, cuando usted predica en la universidad, dice: mire, yo soy hija de Dios, amo a Dios y respeto a Dios. Está loca, es anticuada. Esa no la inviten a salir al baile, porque esa se la lleva de monja. ¿Sí o no? Bueno, como ustedes no van a la universidad, no dicen amén, ¿verdad? Porque el mensaje es general. No, esa es diferente, esa no la inviten, dice el muchacho. No, hombre, esa es diferente, no, esa no es fácil. Esa no va a dar a torcer la mano, esa está. Pero cuando ven una loquilla, dice: no, esa es fácil, llévatela. A su nombre. ¿Está aquí conmigo, verdad? Nota la diferencia. Cuando usted da testimonio, va a incomodar. Los amigos le van a invitar a participar en lo que no es beneficioso. Dice: no, hombre, eso se la lleva de tan santa. Ella le invita, no viene, ella se la cree. No es que se la crea, es que sí, es hija de Dios y cree en Dios. Y los hijos de Dios somos la luz para este mundo. Aleluya. Déselo fuerte, hermano, déselo fuerte. Por eso Pablo incomodó. ¿Verdad que no nada más decir: bueno, yo soy cristiano, hermano, aleluya, Cristo vive? No, esto es una vida real. O sea, yo donde trabajo, yo voy a hablar de Dios. Mire, te invito a la iglesia. ¿Y qué hay en la iglesia? Vamos a la iglesia, ahí Dios habla. Vamos a la reunión, ahí en las reuniones familiares llega gente que se ha convertido, usted ha mirado. No viene a la iglesia, pero llega a la reunión. ¿Cuál es el segundo paso? A que venga a la iglesia, aleluya. Amén. Entonces, la gente se incomoda. ¿Por qué? Porque predicas a Cristo. Ahora, preocúpese si usted pues dice: bueno, ese es mi camarada y cuando llego allá hasta nos picamos las costillas, nos bromeamos. No, eso está mal. Todo eso se corta cuando vienes a Cristo. ¿Lo cree conmigo? O sea que Pablo dice: entonces voy a padecer, dice Pablo,
Y también nosotros vamos a padecer. Cristo fue rechazado por los suyos y nosotros vamos a ser rechazados por los nuestros en nuestra casa. ¿Me va siguiendo la línea del mensaje, verdad? Ok, ya quiero saltar por el tiempo. Ahora mire, el 9:23 que leímos dice así: pasado muchos días los judíos, ¿qué planificaron los judíos, hermanos? Mire la planificación. Como ya Pablo era un predicador, como ya Pablo estaba predicando, ahora hacen un plan. ¿Cuál es el plan? No lo podemos parar. ¿Cuál es el plan? Y aquí va. ¿Cuál era el plan, hermano? Premiarlo, ¿verdad? Matarlo. Por eso es que yo siempre he dicho, el evangelio, si Pablo lo dice y la Biblia dice, el mismo Cristo padeció, pero Cristo nos va a sacar vencedores. El diablo hace un plan, fíjate, para matarte. Te avienta una enfermedad. Pero si Dios está contigo, no es para matarte, es para dar testimonio y glorificar el nombre de Cristo. Pero vélo de esa manera, ¿verdad? Ahora, si te pega una enfermedad y te empiezas a decir, ay, mire, hermano, y yo sirvo en la iglesia y no me ha ido bien, pues oye, espérese, entienda el plan de Dios, lea la Biblia. Por eso Pablo dice, bueno, sigamos leyendo el 20, dice, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el hijo de, el 23. Pasado muchos días, ya pasaron días, los judíos resolvieron en un consejo matarle. Pero ahí va el 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. O sea, alguien le informó a Saulo, ¿verdad? Y ellos guardaban las puertas de día. ¿Y qué? Esto era tremendo, hermano. El revuelo que Pablo había armado. Todo por predicar ¿a qué? Fíjese. Bueno, sigamos. 20, ¿qué? 20. ¿Dónde me queda, hermanos? Sigue el 25. Entonces los discípulos, fíjese, ahí está. Entonces los discípulos, tomándole de noche, ¿por dónde le bajaron? Por el muro, descolgándole en una canasta. El hombre, hermano, valeroso, el que le tenían miedo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo, hermano? Mire, qué bueno tener discípulos, los discípulos que estaban con Pablo. Gente que amaba a Pablo. Porque, acuérdense, había otros discípulos que vamos a llegar ahí quizás, que le tenían miedo y no creían. No creían que Pablo se había convertido, claro, porque no había una tecnología como ahora. Hoy usted se da cuenta rápido de un ex matón, de un ex artista, y dice, se convirtió. Y ya rápido corre la noticia. En aquel tiempo no era así. No había tecnología, no sé si existía el mapa. O yo no sé cómo se guiaban, ¿verdad? Brújula quizás. Entonces por eso, después ahora de ser el gran perseguidor, ahora lo están persiguiendo, por eso era el tema. De cazador ¿a qué? A casado. Así nos ha pasado a nosotros, ¿no? ¿De cuántas veces nos burlamos de una iglesia, hermano? ¿Verdad que ahorita la ignorancia ya quedó a un lado? La verdad antes lo hacía por ignorancia. La verdad, yo conocí gente, les he dicho, que cuando la gente aplaudía y decía, mira, ahí están los que echan tortillas, o no sé, a las que aúllan como coyote. Así le llamaban a los cristianos en mi pueblo. Fíjese, un padecimiento. Burla, iban a la escuela, y yo me tocó ver eso porque yo era niño, y decía, mire, tu mamá huya como coyote. ¿Y qué decían los niños? Nomás se agachaban. Todo por predicar ¿a qué? A Cristo. Entonces Pablo, los judíos llaman a una asamblea. Dijeron, oye, este Pablo nos está ganando gente, está metiendo esa enseñanza. Para ellos era una herejía, pero era la verdad. Dice, ¿qué vamos a hacer con él? No lo vamos a dejar salir. Un guardia allá, otro guardia allá, otro guardia acá, y lo vamos a agarrar y lo vamos a matar. Pero los discípulos de Pablo que estaban ahí con él
los que están con Pablo, más bien dicho, agarraron una canasta y lo bajaron. ¿Tú crees que la canasta no se iba a romper? Claro, pero no era la canasta, era el ángel de Jehová acampando alrededor de Pablo. Ahí está, a verlo así, de esa manera. Entonces, para que vea, después de ser el gran perseguidor, ahora mire, van a matarlo. Pero hay otra cita bíblica que quiero más que especifica ya para ver Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 18, hermano, por favor. Y luego regresamos para concluir acá al versículo que continúa. Ahí Saulo escapó con la ayuda de Dios y la ayuda de sus hermanos. Y dice allá Gálatas 1, 13 y 18. Dice, porque ya habéis oído acerca, hablando Pablo de él, de mí, de mi conducta, otro tiempo pasado, en el judaísmo. Le decía yo, conocía la ley, conocía todo. Pablo era Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Y qué hizo Pablo? La destruía. Versículo 14 hasta el 18 vamos a leer. Dice Pablo, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. ¿Qué tradiciones seguía Pablo, hermano? Ahí lo dice, la de sus padres, ¿no? Fíjese. Pero viniendo a Cristo, dijo, estas tradiciones están mal. Y luego sigue el versículo 15. Mas cuando flujo a Dios, que me apartó desde el vientre, ahí les decía yo hace un rato, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Hermano, ¿quién es el que llama? Dos puntos bien importantes. Dios escogió a Pablo ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre. Mire, hay otro texto bíblico. Aguánteme ahí, hermano, el 1:16. Ahí quédeme, hay otro texto bíblico que está más claro. Pero búsqueme Jeremías 1, capítulo 1, versículos 6 y 7 y me lo lee, por favor, hija. Ok, no me mueva el proyector, solo para reforzar que no estaba aquí en la cita, pero vamos a reforzarlo para que usted vea. ¿Quién nos escogió, hermano? El pastor, ¿no? Por eso a veces usted dice, hermano, a veces usted llama a alguien, hermano, o hermana, ¿le gustaría participar aquí? Hermano, ya se lo reveló Dios. Hermanos, aquí está en la Biblia. ¿Verdad? Esta más revelación, ya está ahí. ¿Es instrumento de Dios? Amén o no amén. A ver, ¿qué dice, hija? Jeremías 1, 6 al 7. Voy a poner el micrófono para que se oiga. ¿Y qué dice? Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. A ver cuántos niños hay aquí, hermano. Jeremías dice, Señor. Bueno, Dios le dice, Jeremías, yo te escogí desde el vientre. Si usted va más arriba, va a ver. Yo te escogí. ¿Quién es el que escoge, hermano? Dígalo fuerte. ¿Quién es el que escoge? Pastor, Dios me escogió. Sí. Y Jeremías puso su pretexto, ¿verdad? No, pero yo soy niño, no sé hablar, ¿cómo le voy a hacer? No sé cómo pararme. Se dice que cuando se predica no se mete la mano aquí, pero yo me gusta rascarme, ¿verdad? Se dice que cuando se pasa al púlpito, no se mueve la cabeza así. Señor, yo no he estudiado. Más bien ni sé preparar un esqueleto de un mensaje, el título, punto 1, inciso, y va, yo no sé nada de eso, Señor. Más bien yo no sé ni tocar la guitarra, pero me gusta.
No, que lo haga el otro hermano. Mire, el otro hermano hasta tiene más porte, cómo se para, cómo habla, cómo se expresa. Y Jeremías, Dios le dice a Jeremías, no digas que eres un niño, porque yo te pondré las palabras necesarias. ¿Alguna vez usted ha pensado así, hermano? Sí, fíjate. Por eso hay que valorizar, hermano, lo que Dios nos ha dado. ¿Verdad? O usted dirá, no, hermano, yo ya no quiero cantar, ya no quiero predicar, ya no quiero más bien ya me quiero sentar, ya me quiero retirar. Pues bueno, ya le está diciendo el Señor, mire, hermano, yo quería traer un hermanito, bueno, lo conozco por años. No sé si ustedes se acuerdan, allá no sé si habían llegado en la playa. No, más bien dicho. En la playa o donde inauguramos. ¿Se acuerdan una vez que llegó un hermanito que no tenía brazo? ¿Cuántos se acuerdan? No, nadie estaba. ¿Usted, hermana Alberta, se acuerda? Aquí no fue allá, en los inicios. No, aquí no ha venido. Él dice que él era un gran predicador. Pero él le dijo, Señor, yo ya no. Ya dejó todo. Y él era es del Salvador, sí, El Salvador. Allá en El Salvador le dicen cuma. ¿Saben qué es cuma? ¿Cuántos El Salvador hay aquí? ¿Qué es cuma, hermano? Un machete, ¿verdad? Dice que él salió al campo y andaba trabajando así, hermano. Con la cuma, dice, ¿verdad? Él me platicó hace años. Yo no sé cómo estuvo, dice que al pasarse se lastimó un tendón. Y fue tanto que le entró infección que se tuvieron que cortar su manita. No sé si algo así. O le prendió lumbre, pero algo pasó. Porque dice, hermano, yo me arrepiento. Porque me acuerdo que esa vez llegó a agarrar el micrófono así, hermano. Lo para más bien, aquí lo traía. Dice, ¿cuánto deseo tener mis manos para aplaudirle a Dios? Hermano, claro, Dios no castiga, ni te va a condenar, pero sí te va a pedir cuenta por lo que te ha dado. No hay aplauso. Entonces Pablo, espero que volvamos a contactarlo, no para meter miedo, no, porque su testimonio está impactante, hermano. Es la verdad, no sé si alguien lo ha escuchado, pero sí está su testimonio, alguien lo ha escuchado. Y entonces él dice, hermano, yo le dije a Dios, su esposa le dijo, ya no quiero nada. Y mírese lo que me pasó. Míreme, decía él. Hermano, es que Pablo dijo, el que agarra al arado no es digno de ¿dónde? De retroceder ni voltear. Porque al voltear, cuidado. Mejor hay que servirle a Dios, hermano, en las buenas y en las malas. Tenemos manos, podemos aplaudirle. Tenemos pies, podemos cantarle y venir a la iglesia a cantarle y con las manos aplaudirle. Amén. Entonces, ¿se padece, hermano? Claro, se padece. O sea, que no es fácil. Pero, el mismo Pablo dijo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? Dijo, ni tribulaciones, ni adversidades. Cristo es nuestra fuerza y nuestra esperanza. Aleluya. Entonces denle aplauso, hermano. Nadie lo va a apartar de Dios. Nadie lo corren del trabajo, se le truena el carro. Nadie, hermano. Nadie. Entonces, ahora, Jeremías le dice, bueno, vuelvo a Jeremías. Señor, yo no. El Señor le dice a Jeremías, no digas que eres un niño. Así dice, ¿verdad, Vero? No digas que eres un niño. Ahí está. Usted no dice, hermano, es que yo no sé leer. Es que mire, para predicar no necesita leer, porque Pablo empezó a predicar de su testimonio y la gente testificaba. Decía, Pablo es el hombre que mataba, el hombre que asolaba. Entonces, usted con su testimonio, y mire, ustedes me conocieron a mí, yo solo no pude salir de ahí, pero con la ayuda de Dios, sí yo he salido. ¿Verdad que la gente, teníamos vicios, que quizás el ser humano no podía? Pero vino a Cristo y Cristo tuvo que trabajar en la vida de esa persona y ahora dejó todo eso. ¿Pero quién lo hace? Ahí está. ¿Está dispuesto? Entonces, si usted en esta noche está aquí escuchándome, los que me están mirando, se padece, por supuesto que se padece. Pero la tenemos ganada en Cristo Jesús. Y no diga, Señor, soy un niño. No, cuidado. Manda a otro.
Manda aquel, manda aquel. Es usted quien Dios le está hablando, hermano. Usted es el Saulo, pero y ahora convertido a Cristo, aleluya. Y ahora si usted era un burlón sin Cristo, pues se van a burlar de usted. Porque es obvio, Pablo cosechó lo que él había sembrado, obvio. Si usted se reía de los hermanos, pues cuando vaya a su pueblo se van a reír. Dice, mire, ahora es aleluya. Y quizás hasta no le van a dar la bienvenida, no le van a preparar tamales, lo que le van a preparar la maleta y le van a decir, vete de aquí, ya no te conocemos. Ahora, para concluir por el tiempo, vaya conmigo. Bueno, nos quedamos, mijo, ahí, Gálatas, a ver dónde nos quedamos. Gálatas 1:13, pero nos quedamos en el 15 para que vea usted. Pablo explica qué sucedió durante su conversión, dice así. Mas cuando flujo a Dios, que me apartó desde el vientre, lo que hablamos aquí, mi hermanita Vero lo dijo. Mi madre me llamó por su gracia, versículo 16. Revelar a su hijo en mí, fíjese. Lo que Pablo se le había revelado, hoy Pablo lo da a conocer. Para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre, 17, dice, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la Arabia y volví de nuevo a Damasco, versículo 18. Después pasado, ¿qué? 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro. Y estuve con él, ¿cuántos días? Solo 15 días. Pero mientras Pedro, acuérdense que aquí está relatando porque la Biblia relata linealmente, ¿verdad? Hoy no estamos enfocando en la vida de Pablo. Que Pedro, él andaba en otro lugar predicando, amén. Bernabé estaba en otro lugar también predicando. O sea, cuando la Biblia habla de un personaje, no quiere decir que los otros personajes se quedaron dormidos, no. Ellos estaban haciendo la obra de Dios también. ¿Sí me entendió, verdad? Entonces, es un relato como Pablo dice, mire, así fue mi vida. Y ahora terminamos regresando a Hechos, por favor. Hechos capítulo 9, pues, ¿verdad? 9. Y terminamos leyendo el 26. Lo que por eso leí ahí, dice, fui a Jerusalén. Y vamos a leer hasta el versículo 31 y vamos a cerrar. Dice, cuando llegó a Jerusalén, ya está ahí, ¿verdad? Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos los tenían, ¿qué le tenían a Pablo? Miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y los contó como Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban que también matarle, fíjese. Cuando supieron esto los hermanos en Cristo, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaba, y ahí está lo último, léalo conmigo. ¿Dónde está la clave, hermano? Fortalecidas por quién. Ahí está. ¿Quién es el que fortalece la iglesia? No es el pastor somos los ángeles de Dios que ha designado en el planeta Tierra a apacentar un rebaño. Pero quien fortalece a la iglesia es el Espíritu de Dios. Amén. Claro, déselo fuerte. Ahora, mire pues, y concluyo. Mire bien, cómo los instrumentos que Dios usa, le decía yo, hablé de los ministros de alabanza y así sucesivamente de los que trabajamos aquí. ¿Se acuerda que menciona a Bernabé, verdad? Dice que los discípulos le tenían miedo ¿a quién? A Pablo. Dijo, no hombre, no lo traigas para acá. No lo traigas porque no sea que haya cambiado. Porque acuérdate que Pablo antes de ser, era Saulo, antes de que fuera Pablo, como que le cambia el nombre, pues, él dice que investigaba, ¿qué? ¿Dónde estaban, qué? Los aleluyas. Bueno, ahora le dicen aleluya, los del camino.
Por eso es que no quería, decía, no, él se está haciendo pasar, anda investigando dónde para llevarlos presos. Entonces entra en acción, ¿qué? Bernabé. ¿Y saben quién es Bernabé, verdad? El que había donado un pedazo de tierra y lo había vendido y se lo había dado ¿a quién? A los de la iglesia. Entonces ahí entra Bernabé. Por eso se le llama el hijo de consolación. O sea, Bernabé hasta el nombre, fíjese, que consolaba. Entonces entra en acción, dice, hermano, aquí les traigo a Pablo. Él lo introduce a los apóstoles y por eso lo aceptan. ¿Por qué? Porque Bernabé lo lleva, no lo querían a Pablo, porque no es que no lo querían, no lo aceptaran, sino que no creían en el cambio que Dios había hecho. Y entonces, a veces, hermano, en las iglesias, concluyo, se necesitan ¿qué? Bernabés. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Buenos Bernabés, por eso de buen corazón. Que diga, mire, ya no quiero ir a la iglesia. Entonces ahí entra Bernabé y dice, hermano, hermana, pero ¿por qué no quiere ir a la iglesia? No, es que, no sé, ya no tengo ganas. Entonces entra Bernabé, mire, hermana, vamos a la iglesia. Ahí Dios te va a fortalecer. Y hermana, ya no le mira, los Bernabé así son. Ya no lo mira en la iglesia, hermana. No lo miraban en la iglesia. Hace una semana, hace un mes que no lo veo en la iglesia, hermana. ¿Qué pasa, hermano? Y ahí dice, mire, pues, todo bien, pero por dentro dice, no, ya no voy a ir, ya. Y entonces entra la acción Bernabé. Entonces lo invitan y viene el domingo y se activa con el poder de Dios, porque Dios es el que fortalece la iglesia a través de su espíritu. Ahí lo dice la Biblia. ¿Le ha pasado o no le ha pasado, hermano? Que a veces usted dice, bueno, ya no voy a la iglesia, hermano. Hoy cuelgo los guantes, hermano. Hoy más bien vete a la oficina con el pastor. Ya que traigo, pastor, las cartas de recomendación, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? No, es que no sé, no. ¿Está desanimado? Anímese en el nombre de Jesús, amén. Ya voy a dejar todo, hermano, más bien dicho, ya no voy a predicar, ya no voy a cantar. Y ya ni creo. En los hermanos son puros y mentirosos. No lo dice, pero lo piensan, ¿no? Ya no voy a ir. Entonces entran los Bernabé. Y hermano, no le miró a la iglesia, brother o hermana. Y el hermano o la hermana no le queda otro. Nos vemos el domingo. Vino porque le hablaron, pero esa es la acción de Bernabé. Y ya estando aquí, el panorama cambió. Porque el Espíritu de Dios se movió en la iglesia. Y dice, ¿cómo está? Bendecido. Esa es la obra de Dios. Usted tiene que ser un Bernabé. Déselo fuerte. Usted tiene que ser un Bernabé, hermano. O quizás hoy en esta noche usted pensó así. Hoy voy a hablar con el pastor ya. Y Dios te dice, ¿para qué? Hoy te motivas, Bernabé. Hoy, Saulo, motívate porque Bernabé te introduce a la bendición. Espero, hermano, que este mensaje le haya bendecido. Amén. Espero que este mensaje le haya bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Y si no le bendició, pues yo no sé por qué. Pero más seguramente uno que otro Dios le habló. ¿Verdad? Así como Bernabé. ¿Usted quiere ser un Bernabé, hermano? Yo sí quiero ser un Bernabé. Hice hoy la función sin darme cuenta de Bernabé. Al decirle, hermano, hoy discípulos, hoy les traigo a Saulo. No, pero este hombre no cambia. No, ha cambiado ya porque Cristo se mueve en la vida de Saulo, que antes era Saulo, hoy es Pablo. O quizás usted ha dicho, mire, hoy voy a hablar con la hermana. Dice, ¿sabes qué? Hoy cuelgo los guantes, hoy me voy a sentar. Dice Dios, no, es tu pensamiento. Yo te voy a incomodar para que no te sientes. Mejor le concluyo, póngase de pie, porque está seria la cosa y me inspiro. Y cuando, no sé, algo me pasa cuando me inspiro, no hay quien me detenga, hermano. Solo la mujer me dice,